Así es que ustedes andan en busca de algo que yo tengo, pero estoy cometiendo un grave error. Le estoy dando de gratis. Y dicen que en este mundo no hay nada gratis. Ni el matrimonio no es gratis. ¿Verdad? Hay que pagar. El que tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios. El que no tiene con qué pagar, paga como el tigre, con su pellejo. Así es. Hay que distensionarse un poco, porque si no se cuartea la piel. Si uno no se distensiona conscientemente, la piel se cuartea, como esas tierras donde no llueve mucho tiempo, se cuartea, ¿no? Cuando era niño vivía en una región donde había 2 estaciones, la de lluvia y la de sequía. Cuando venía la sequía se cuarteaba la tierra. Me ponía a mirar así a la distancia y se veía así la figurita. Tierra cuarteada. Es una tierra especial que le llaman greda, que cuando no está seca, uno se queda pegado si camina, pues. Es greda. Así es que ustedes necesitan conocimiento. El conocimiento es importante cuando queremos utilizarlo para algo. Porque si no utilizamos el conocimiento, nos volvemos ratones de biblioteca. Eso se convierte en un hábito intelectual bastante negativo, porque el intelecto quiere siempre más. Una vez había leído yo al maestro Homero, pero su historia de la Ilíada no decía todo sobre la guerra de los griegos y los troyanos. Entonces andaba yo por las librerías buscando algo que le diera continuidad a lo que había dicho Homero. Encontraba pero poquitas cosas. Virgilio dio algunas extensiones a lo de Homero, pero poco. Así es que el intelecto puede volverse insaciable. Y cuando eso acontece, hay una especie de congestión. La persona puede desequilibrarse por comer demasiado. Porque todo lo que llega al organismo y a la psiquis es alimento. El cuerpo se alimenta con lo que comemos, bebemos y respiramos. Pero la psiquis no se alimenta de comida, sino de impresiones. De modo que las impresiones constituyen un tercer alimento para el ser humano. No podemos imaginarnos a alguna persona
que no reciba impresiones. Porque sin comer y beber podemos vivir varios días, ¿verdad? Sin respirar algunos minutos, pero sin tener impresiones, simplemente caeríamos muertos, porque resulta ser un alimento muy poderoso, las impresiones. Es por eso que esos medios llamados cine, televisión, revistas, tienen tanto éxito, porque son formas de recibir impresiones, o sea, alimento. Son formas de recibir alimento. Y ustedes pueden ver que la gente paga, aunque sean caros. Las entradas al cine, la gente entra por necesidad de alimentarse. Es claro que las impresiones pueden ser muy negativas para la psiquis del ser humano. En Estados Unidos, por ejemplo, podemos ver el resultado de la violencia del cine en personas que de repente llegan donde hay otras personas y las acribillan a balazos, sin ningún motivo aparente. De modo que recibir impresiones sin tener un control sobre ellas, sin tener la capacidad de transformarlas, nos puede acontecer lo mismo que comer sin seleccionar lo que vamos a comer, lo que vamos a ingerir. Puede producir el mismo efecto, indigestión. De modo que nosotros, los esoteristas, o los que aspiramos a ser esoteristas, debemos cuidar qué es lo que vamos a ingerir por la vía de los sentidos, las impresiones. La transformación de las impresiones es absolutamente necesaria para poder alimentarnos de sustancias refinadas. Muchas personas han leído que deben transformar sus impresiones, pero no saben cómo se procesa la transformación de una impresión. Si un hombre ve a una mujer desnuda, debe transformar esa impresión. ¿Cómo hacerlo? Recordar que todo el cuerpo de la mujer es un instrumento de la creación. Su figura, sus formas, todo eso es absolutamente necesario para darle continuación a la creación. Pero es claro que los machitos del planeta Tierra les ha dado por mirar a la mujer como un instrumento de placer. Y lo mismo le acontece a las mujeres.
se ven el uno al otro como instrumento de placer. Y eso es absolutamente absurdo, porque el sexo opuesto debemos verlo como la contraparte de nuestra propia figura. El sexo opuesto es la contraparte de nuestra propia figura. De modo que lo que el hombre no tiene, lo encuentra en la mujer. Y lo que la mujer no tiene, lo encuentra en el hombre. Por eso la relación entre hombre y mujer es una relación de complementación. Eso de la lujuria y el deseo, todo eso viene en el ser humano después de la caída paradisíaca. Antes de esa caída, los hombres y las mujeres se veían el uno al otro como su complemento. Se veían el uno al otro como si fuesen la parte faltante en sí mismos. Pero después de la caída paradisíaca, se armó tal despelote con la cuestión erótica que los hombres y las mujeres perdieron el derecho a convivir como almas gemelas. Y cuando se pierde el derecho de vivir como almas gemelas, entonces inevitablemente viene el adulterio, la perversión del sentimiento del amor. De modo que la transformación de las impresiones está muy relacionada con el conocimiento que se tenga de aquello que se percibe. Así es que si queremos liberarnos de las malas impresiones, debemos desarrollar muy conscientemente la capacidad de la comprensión, la capacidad del entendimiento. Decirnos a nosotros mismos, estoy oyendo así porque mi comprensión no está actuando. Estoy viendo así porque mi capacidad visual no es correcta, no está actuando plenamente. De esa manera, nace en nosotros la necesidad de percibir en forma correcta. Son 5 las facultades perceptivas, así como son 5 las funciones psicológicas. De modo que según sea lo que percibamos con los sentidos, es el centro o función psicológica donde llegan las impresiones. Hay impresiones que van directa al centro intelectual, directamente al centro intelectual. ¿En qué se convierten las impresiones? En el centro intelectual, en la función pensante, se convierten en conceptos, opiniones, puntos de vista, raciocinios de todo tipo. Así es cuando las impresiones
llegan al centro intelectual. Lo ponen a funcionar ese centro como cualquier máquina, porque en realidad las impresiones son un combustible, un alimento. Si las impresiones llegan a la función emocional, entonces se convierten en sentimientos. Y los sentimientos son siempre de tipo negativo. Siempre estamos expresando emociones negativas, sintiendo emociones negativas hacia la vida, hacia los hechos, hacia las otras personas, hacia el ambiente, hacia todo. Por eso somos tan negativos. Por eso somos tan peleones, discutidores, resentidos. Hay una propiedad muy especial de los seres humanos que se llama resentimiento. Proviene del trato que nos dan las otras personas, porque nosotros siempre queremos que nos traten muy bien, que nos saluden, que nos halaguen, que nos estén constantemente elogiando. Cuando no es así, nos resentimos con las otras personas. Y ese es un proceso sumamente negativo, porque eso no nos deja tener equilibrio y paz. De modo que tenemos que pensar siempre que los demás no nos deben nada. Esas personas que creen que todo el mundo les debe admiración, respeto, etcétera, etcétera, están siempre expresando sentimientos negativos, emociones negativas. Están siempre discutiéndose con los demás. No tienen paz. De modo que nosotros los esoteristas buscamos incesantemente el equilibrio y la paz. Porque de lo contrario, la vida se vuelve insoportable. La vida se vuelve un constante malgastar de energías inútilmente. De modo que el desarrollo de la calma y la serenidad son de suma importancia para la coexistencia pacífica. Debemos trabajar intensamente sobre sí mismos, eliminando la expresión de los sentimientos negativos, de las emociones negativas, para que nuestro centro emocional, para que nuestra función emocional se vuelva de verdad un instrumento de la paz. De modo que en este camino esotérico, crístico, debemos desarrollar una vida diferente. En vez de esa vida agitada, preocupada, ansiosa, temerosa, resentida,
Debemos desarrollar una vida equilibrada, pacífica. Y eso no es una cuestión de mera filosofía. Debe ser algo práctico. Cuando ponemos a funcionar nuestra capacidad de alerta percepción y de alerta novedad, entonces comenzamos a ver todo lo negativo que hay en eso que se llama la personalidad. Necesitamos desarrollar una conciencia que nos permita vivir ordenadamente, conscientemente. De modo que nosotros proponemos lo mismo que propuso Jesús, el Cristo, hace más de 2000 años. Vivir como el vigía en época de guerra, alertas y vigilantes. No vigilantes en relación con las otras personas, sino con nosotros mismos. La vigilancia es un procedimiento mediante el cual vemos en sí mismos todo lo que es perjudicial, todo lo que es inútil, todo lo que no nos conduce a ganar. De modo que constantemente debemos estar dispuestos a ganar, no a perder. Los perdedores en este camino son aquellos que gastan sus fuerzas, sus energías en todo tipo de tonterías, en todo tipo de bajas pasiones, en todo tipo de irritabilidades, de impaciencias, de temores, de ansiedades, de preocupaciones. De modo que el curso de la existencia debe llevarnos inevitablemente hacia un estado psicológico pleno, despierto, lúcido. Todos tenemos derecho a buscar aquello que no tenemos. De ninguna manera debemos asignarnos lo que no tenemos. De ninguna manera debemos considerarnos a sí mismos como reyes de la creación, que no pasamos de ser esclavos. De modo que de ninguna manera podemos ser reyes si estamos esclavizados por nuestros hábitos y costumbres subjetivos, irreales. Debemos siempre considerar que nuestro estado común y corriente, nuestro estado natural, es un estado mediocre, porque la naturaleza no produce individuos, hombres desarrollados, completamente desarrollados. La naturaleza produce máquinas,
Pero en medio de todo están las posibilidades de abandonar el mundo de las máquinas mediante esfuerzos conscientes y voluntarios, esfuerzos concernientes a llevarnos a un otro nivel de ser. El ser que tenemos es pobre, ególatra, cobarde, pobre en todo el sentido de la palabra. Pero no estamos obligados a vivir así. No hay ninguna fuerza divina o humana que nos pueda obligar a vivir en esas condiciones mediocres. Podemos elevarnos, volviéndonos cada vez más conscientes, controlando y manejando nuestras fuerzas, nuestras energías, especialmente la energía con la que trabaja el sexo. El hidrógeno sexual Si-12 nos permite liberarnos gradualmente. Así pues que en vez de utilizar esa fuerza extraordinaria para el efímero placer del orgasmo fisiológico, debemos utilizarla para una transmutación o transformación de esa energía dentro del propio laboratorio orgánico. La transmutación de esta energía produce en nosotros un estado de lucidez, produce una capacidad superior de percibir nuestro propio entorno. De modo que en esta noche quiero hacerles énfasis en la necesidad que tenemos de cambiar nuestro nivel de ser, de elevar nuestro nivel de conciencia y volvernos lo que se llama individuos autoconscientes. Individuos, dejar de ser una máquina pluralizada con infinidad de deseos inútiles, con infinidad de pasiones subjetivas, y convertirnos en individuos con una sola forma de ser. Abandonar esa manera ridícula de estar cambiando según las circunstancias. Las circunstancias no deben manejar nuestra vida, porque cuando así acontece, entonces somos las pobres víctimas. Siempre las circunstancias nos estarán manejando. Como les decía, hay que aprender a vivir en constante vigilancia. No olvidarnos nunca de sí mismos. Porque el que se olvida de sí mismo ya no tiene objetivo existencial. Va por la vida como las hojas secas que se lleva el viento, sujeto siempre a que todo le acontezca. De modo que en esta noche quiero que comprendan la necesidad de autorrecordarnos, de autovigilarnos, para eliminar de nuestra vida todo lo inútil,
especialmente el gasto de nuestras fuerzas, de nuestras energías. ¿Cuánta energía se gastará en una explosión atómica de ira? ¿Cuánta energía se gasta en la impaciencia, en la prisa innecesaria, en la tensión innecesaria, en la irritabilidad constante? Toda esa energía debemos acumular para convertirnos en individuos, en seres autoconscientes e individualizados. Así es como la vida tiene significado. Si desean formular algunas preguntas, con mucho gusto les responderemos. Diga. Maestro, en el diario vivir de las personas, los pensamientos nos invaden las circunstancias de alrededor, del mundo externo. Un día ordinario, como un día ordinario, salimos con el propósito de la autoobservación, pero llega tal vez el momento, maestro, que nos olvidamos de sí, de nuestra persona. ¿A qué pensamiento, maestro, podemos aferrarnos para que todo el día, en el transcurso del día, estemos en nuestro recuerdo de uno mismo? Porque nos invaden diferentes pensamientos, las emociones exteriores, las sensaciones. ¿En qué pensamiento nos aferramos, maestro? En el querer cambiar eso. Hay un dicho popular que dice que querer es poder. De modo que cuando queremos, podemos. Pero nuestro querer debe ser algo muy serio, algo muy poderoso. No tenemos que ser víctimas de lo que viene de afuera. Necesitamos gobernar todo desde adentro de sí mismos. Así es que a los pensamientos se les dice con otro pensamiento: deténgase. Como dicen en cierta región de Colombia: no me jorobe la berraca vida. Así se les responde a los pensamientos, a los deseos, a las pasiones en general. De modo que hay que tener un grado constante de rebeldía. El rebelde nunca se da por vencido. Siempre tiene un propósito en su pensar y en su sentir. No dejarse vencer. Así pues que mucha rebeldía, eso necesitamos. ¿Has entendido? Mucha rebeldía. Sí. No ser débil, no ceder. ¿Qué otra pregunta quisieran hacer? Dígame. Es cierto que después de querer también es pésima y muchas veces nos olvidamos de qué forma. Tal vez esos factores más, por ejemplo, la ayuda, pedir ayuda del padre o alguna otra clave que uno puede poner. Clave, pero hay que ver, hay que sustentarla. Una vez conocí a un hombre que quería a una mujer, pero esa mujer vivía al otro lado del río. De modo que para ir a visitarla, él le pagaba al barquero para que lo cruzara el río. Pero el barquero, llegada la noche, se iba. Y él regresaba nadando.
con su ropa en una mano y con la otra mano nadaba y cruzaba el río. ¿Por qué hacía eso? Por querer. De modo que la fuerza del querer es algo muy poderoso. No es cualquier cosa. De modo que la fuerza del querer es lo que sustenta el universo. Por la fuerza del querer, los mundos se mantienen fieles a su órbita alrededor del Padre Sol. Por la fuerza del querer, toda la naturaleza se llena de especímenes vivientes. De modo que no menosprecie usted eso que se llama querer. Más bien, hágase más consciente de su significado. ¿Ha entendido? Muy bien. Maestro, ¿alguna vez una persona llega a una alegría, a una euforia? ¿También será un sentimiento negativo? Hay las alegrías del alma y hay las alegrías de los sentidos. De modo que tú debes clasificar cuáles son las alegrías verdaderas y cuáles son las alegrías pasajeras. Sí, señor. Maestro, si los humanos no podemos vivir sin impresiones, ¿cómo nos explicamos del caso de aquellas personas que han perdido la vista, han perdido el oído, no hablan, sin embargo siguen viviendo? No han perdido, pero todos los sentidos. Pueden perder uno o dos, pero no todos. El tacto no han perdido. Pero hay que ver lo desagradable que es ver a una persona andando, guiándose con un palo. Eso es muy triste. Sabemos que esa persona no puede disfrutar de la claridad del sol, porque su sentido de la vista está inactivo. Imagínese usted lo que tiene que sufrir un sordo, mudo, porque el mudo tiene que ser sordo. Si el mudo no fuera sordo, entonces estallaría su cabeza de tanto escuchar y no poder responder. ¿Verdad? De modo que es una tragedia para cualquier ser humano la falta de cualquiera de sus sentidos de percepción. Es sumamente doloroso. Siempre cuando vemos a esas personas invidentes o sordos o mudos, no nos deja ningún sentimiento de satisfacción. Nos deja un sentimiento de pena, de compasión, ¿verdad? Porque esa es una falta muy grande. El próximo martes seguiremos estudiando estas inquietantes cuestiones del ser y del no ser de la filosofía. Muchas gracias.